Bueno, en este espacio vamos a hablar con María Victoria Deuxmarsi. Se desempeña como docente de la maestría en Economía Social en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es doctora en Ciencias Sociales y es docente de grado en la Universidad Nacional de Rosario. Dirige el proyecto Observatorio de Políticas Públicas de la Economía Social y Solidaria, dependiente de la Universidad Nacional de Rosario. Así que bueno, vamos a tener el placer de charlar con ella. Vicky, ¿cómo definirías a la economía popular o economía solidaria o a la economía popular social y solidaria? Mira, vos sabés que justo hoy y ayer en realidad estuvimos teniendo algunos intercambios con los que fueron y son mis maestros en estos campos, José Luis Coragio y Susana Ginze. Porque bueno, la verdad es que son conceptos que van cambiando y que los movimientos sociales, las organizaciones, los trabajadores permanentemente tensionan los límites y las fronteras de todos estos conceptos e instalan nuevas formas de identificación. Si hoy tuviera que decirte eh, cómo lo pienso hoy, eh, podría hablar de una distinción de dos planos o dos criterios. Para mí hay un primer criterio que habla de la forma en la que las organizaciones y los trabajadores se identifican, y aquí tenemos tanto a las cooperativas y a las mutuales que se identifican tal vez más con el concepto de economía social, como el organismo que los representa también, el INAE, que es Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Al mismo tiempo hay un conjunto de trabajadores o de consumidores que en los últimos 20 años en Argentina y también en América Latina han proliferado, por así decirlo, porque también crecieron las estrategias de otra forma de economía, no solo de trabajo, sino también de consumo, de comercialización, de finanzas, que tal vez usan más la expresión solidaria. En América Latina se usa mucho la expresión economía solidaria, en Brasil, por ejemplo. Entonces, bueno, las finanzas se las llama en general finanzas solidarias. Entonces, hay otra forma de identificar este conjunto que para mí tiene mucha relación con la economía social que decía recién, porque utilizan las formas jurídicas, las cooperativas, las mutuales, son también formas jurídicas que son válidas para estas nuevas formas solidarias, de economía solidaria. Y finalmente hay un tercer grupo, refiriéndome a cómo las organizaciones y los trabajadores se autoidentifican, que lo hablan o lo ponen en términos de economía popular. Y así en Argentina hace ya unos cuantos años tenemos la central y ahora es una unión de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, una ley de emergencia que considera justamente la economía popular y establece un salario social complementario para este conjunto de trabajadores y trabajadoras. Hay áreas del Estado nacional y de las provincias, que se llaman de economía popular. Entonces me parece que hay un primer plano, un primer criterio que tiene que ver con la forma en la que las organizaciones y los sujetos se identifican, que yo haría esta distinción, ¿no? Economía social más vinculado con lo tradicional, las nuevas formas asociativas de consumo de finanzas, también de trabajo solidarias, y la economía popular, que tal vez no tenga tan marcada la impronta asociativa como las dos primeras, porque en muchos casos son trabajadores individuales, cuenta propia y demás, pero sí la asociatividad o la organización se construye en el sentido de pertenencia a esto, a una organización de representación y de defensa de intereses comunes. El segundo criterio, que a mí en términos teóricos también me cautiva y es donde yo siempre me enmarqué, como decía al principio, que tiene que ver con la perspectiva de José Luis Coragio, ahí ya se empiezan a poner o a ordenar de otra manera estos conceptos y estas palabras, porque en términos de Coragio, la economía popular es la economía
es parte de una economía realmente existente, de una economía mixta que convive con una economía pública o del sector público y una economía empresarial capitalista. Y la distinción o la característica específica de la economía popular es que es un sector de la economía que no está orientado por el lucro ni por la acumulación de poder, sino que está orientado por el bienestar, por el bien común, por la reproducción de la vida, como dice él, por la subsistencia. Entonces acá, en esta economía popular, en un sentido muy amplio, no solamente tenemos a los trabajadores de la UTEP, sino que también están todos los trabajadores, asalariados, no asalariados, formales, informales, y sus unidades domésticas, sus hogares, que reúnen un conjunto de estrategias de trabajo y de vida y de reproducción que no son las estrategias de reproducción del capital. Entonces, también me parece que esta idea de economía popular le da potencia a pensar al colectivo de trabajadores como un colectivo, independientemente de la forma de la relación laboral específica, ¿no? Entonces, bueno, esa segunda perspectiva, donde la economía popular incluye a todo el conjunto de trabajadores, me parece que gana en amplitud y en potencia al pensar para pensar una otra economía, ya no anclada sobre lo realmente existente, sino para la transformación de la economía existente hacia una otra economía, como decía, donde el sentido esté dado por esto, por la reproducción de la vida, por el sustento, por privilegiar la vida por sobre el capital. A mí me parece que la perspectiva coragiana es muy interesante ese hilo que traza desde lo realmente existente hacia la transformación de la economía y de las relaciones económicas. Vicky, ¿por qué cuesta que los actores directos de este sector que estamos hablando en este momento, que son los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, desconozcan que son parte de este sector económico? ¿Tiene que ver con que las corrientes teóricas aún no están del todo alineados en un concepto explícito? Sí, ahí yo creo que hay un trabajo digamos, donde la identificación, pero también la conciencia política de cada uno de cada uno de nosotros como trabajadores y de los demás compañeros, en que yo creo que la clave está en pensarnos como parte de un colectivo mayor. Después el colectivo llevará el nombre que lleve, ¿no? Y eso de los nombres también yo creo que va cambiando bastante a lo largo del tiempo. Hoy es economía popular, pero en un tiempo puede ser que se llame de otra manera. Lo importante es reconocerse como parte de un colectivo que defiende mis derechos, mis intereses, que lleva en su agenda mis necesidades y no las necesidades de otros y no las prioridades de otros, ¿no? ¿Y se encuentran las instituciones técnicas y la universidad en sí en un desafío de generar aportes concretos a la economía popular, social y solidaria? En tantas cosas, en muchas cosas. La verdad que esta pandemia, y esto no es estrictamente en relación a la economía popular, pero yo soy docente universitaria, enseño en grado y en posgrado, y siento que esta pandemia a los educadores nos ha puesto un desafío muy grande, pero al mismo tiempo reactualizó algo que ya veníamos viendo, que es la necesidad de repensar nuestros planes de estudio, nuestras metodologías de enseñanza y aprendizaje, las necesidades y los problemas hacia los cuales nos dirigimos como futuros profesionales. Yo digo, me parece que hay que pensar muchas cosas, no digo de cero, pero hay que ponerse a pensar seriamente la educación, ¿para qué? ¿Para quiénes? ¿Para responder a qué necesidades? Entonces, en relación a la economía social y solidaria, a mí me parece que hay un montonazo de puntas. Una de ellas, se me ocurre que dentro de la educación universitaria, que es lo que vos estabas planteando, formar futuros profesionales. En primer lugar, para que se puedan visualizar como
posibles trabajadores o trabajadoras cooperativistas, asociados, y que sus profesiones tal vez en algunos casos se pueden desarrollar no independientemente o en relación asalariada, sino formando una cooperativa con sus pares y colegas. O sea, mostrar que la economía social es una salida laboral posible y que en estos contextos de crisis protege mucho más a los trabajadores que tal vez una empresa capitalista convencional. En segundo lugar, la otra cosa que me parece muy relevante es profesionales que puedan acompañar los procesos desde el territorio, los procesos organizativos, laborales, autogestivos, desde el territorio, pensando, digo, yo trabajo en la Facultad de Ciencias Políticas y mi orientación es hacia el diseño o el análisis de políticas públicas, entonces digo, por ahí mis comentarios van a ir hacia ese lado, pero digo, pensando políticas o pensando intervenciones que potencien las posibilidades productivas de desarrollo, de crecimiento y de organización de estos colectivos, y no que las sometan o las reduzcan a la mera subsistencia por el pan del día a día y nada más, porque me parece que en un punto las miradas que empobrecidas, que las currículas neoliberales de formación, tanto de economía como de la ciencia política, como de muchas otras disciplinas, nos empobrecen la mirada, y al tener una mirada pobre también proyectamos la reproducción de la pobreza sobre estos trabajadores. Y yo creo que en realidad lo que estamos necesitando es poner toda la creatividad en juego para diseñar propuestas de intervención integrales que se vinculen con el territorio, y que permitan un crecimiento desde cada uno de los territorios hacia otros lugares. Entonces yo creo que ahí es donde... Claro, pero para concretar todas estas propuestas que estás mencionando, sin dudas es necesario arrancar en el territorio, ¿no? Claro, por supuesto, pero al mismo tiempo para ver qué está necesitando ese territorio. Está necesitando geógrafos, está necesitando historiadores, está necesitando economistas. ¿Qué tipo de capacidades técnicas, profesionales se necesita para responder a las necesidades y a las potencialidades productivas y de desarrollo de este territorio? ¿Qué mirada estamos necesitando? Porque si no, ofrecemos cosas que a lo mejor no nos sirven, no interesan, no dialogan con los problemas de cada lugar. Entonces me parece que lo primero que hay que hacer es ir justamente, partir de ahí, desde donde vos decís, Martín, para desde el territorio identificar problemas, necesidades y vacancias. ¿Qué capacidades estamos necesitando para abordar estos problemas y no las estamos teniendo? Entonces formemos a esos profesionales para que estén en condiciones, con los pies en este territorio, de responder a estas necesidades. Vicky, ¿cuál es tu experiencia en trabajos vinculados a la economía popular? Bueno, mi experiencia comenzó hace algunos cuantos años ya, cuando era estudiante de la carrera de licenciatura en economía. Corría el año 2000, más o menos 2002, y empecé a trabajar acompañando empresas recuperadas, procesos de recuperación de empresas, y asesorando en cierta forma, acompañando en lo que tenía que ver con la reorganización productiva de los trabajadores y las trabajadoras una vez recuperada la empresa. Y trabajé, bueno, y milité con movimientos de empresas recuperadas durante muchos años. Mis tesis de maestría y de doctorado fueron sobre esos temas, sobre el trabajo autogestionado. Y bueno, y después de vivir unos cuantos años en Buenos Aires, volví a Rosario, y ahora mi acercamiento con las organizaciones es como mucho más diverso en términos del tipo de organización, porque desde el Observatorio de Políticas Públicas tenemos un vínculo muy estrecho con organizaciones de cartoneros y estamos procesando datos sobre la población cartonera del Gran Rosario y tratando de aportar herramientas que les sirva a la organización, particularmente, sí, a la organización de cartoneros, para negociar políticas o para pedir políticas que responden a sus necesidades en este contexto, sobre todo.
pero al mismo tiempo, bueno, sigo muy en diálogo con las empresas recuperadas, con otras cooperativas de trabajo, con medios cooperativos de la ciudad. Y en general ya no es un trabajo tan militante como el de los inicios, sino que lo que en lo personal me gusta hacer es poder aportar desde lo específico que tenemos en la universidad, que es producir documentos, hacer relevamientos, construir datos que apoyen o que subrayen algún reclamo preexistente o no, o visibilizar nuevos reclamos posibles y nuevas necesidades que están surgiendo y no están siendo vistas. Y particularmente en este contexto de emergencia por la pandemia, lo que estamos haciendo con las organizaciones, estamos entrevistando a unos cuantos referentes, ya llevamos en esta semana que pasó 15 entrevistas hechas y vamos a seguir, porque lo que nos interesa es visibilizar qué necesidades están teniendo tanto las organizaciones y los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, como las cooperativas de trabajo, como las mutuales, cuáles son las necesidades y cuáles son los problemas que persisten en el sector, más allá de las políticas nacionales que se están implementando, que son diversas, hay un conjunto amplio de políticas para la economía social y la economía popular, pero lo que estamos viendo es que algunas llegan, otras no, y así todo, incluso llegando a las políticas, hay necesidades que todavía no están siendo cubiertas ni atendidas. Entonces, bueno, estamos trabajando con las organizaciones para relevar esas necesidades vigentes, aún pendientes, y poder informar a los gestores de política pública cuáles son digamos, los caminos aún por transitar, ¿no? Bueno, te agradecemos, gracias por la participación, gracias por el tiempo, gracias por la buena predisposición y te esperamos pronto por acá. La verdad, yo también estoy muy agradecida, gracias por contactarse. Bueno, cuenten con el Observatorio de Políticas Públicas de la Economía Popular, Social, Solidaria para difundir información o para buscar información sobre políticas de otras provincias o del gobierno nacional. Y al mismo tiempo cuenten con nosotros para dialogar y pensar cosas juntos, que me parece que estamos muy en sintonía.